¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Me pusieron el monitor en el costado. Qué macanada. Porque voy a tener que mirar así para poder ver lo que estoy haciendo. ¿Será que alguien me puede arreglar ese problemita? Bueno, dale. Me estoy viendo acá en el costado. 21,4. Atendé bien la temperatura. 13 grados. 13 grados de sensación térmica en este momento. Y esto va a seguir bajando. Atendé bien porque a la hora en que nos levantamos, 6 de la mañana, 5, 6 grados. Así que bastante frío. Y mañana va a estar igual, el viernes igual, el sábado recién sube un chiqui la temperatura mínima. Las máximas, sí, por supuesto que van para arriba, pero ni tanto, ¿eh? Estamos hablando de 3 días que van a ser bastante frescos en las próximas horas. Te quiero recordar que Banco Atlas tiene... voy a hacer un comentario aprovechando un ratito acá. ¿Por qué estamos mirando el teléfono? Porque recién tuitearon que en el noticiero miramos mucho el teléfono. Y les quiero contar por qué, estimados amigos. Nosotros miramos el teléfono porque en los servicios de esta parte de la programación, por lo menos, no puedo hablar por las otras que no conozco, se retiró el uso de papel. Ya no usamos papel. Toda la información viene a través del teléfono. Lo que nos quiere comunicar producción, las hojas de producción, todo viene ya vía telefónica. En consecuencia, realmente tenemos que mirar el teléfono no porque estamos chateando, no lo estamos haciendo, sino porque estamos observando qué es lo que nos comunican de producción. Era una cosa que quería decir porque nos llamaron la atención el público vía Twitter. ¿Cómo le prestan atención a Javier Panza? Porque estábamos en una foto, Bruno Pony y yo mirando los teléfonos, pues que estamos mirando la comunicación que nos mandan de producción. Así funciona ahora. Acá en el piso estoy yo solo, estimados amigos. No hay nadie. O sea, las máquinas son todas, las cámaras son todas robóticas. Entonces, estoy yo solito. Y así funciona. Y así tiene que funcionar. Quería hacer nomás esa aclaración, perdón. Banco Atlas tiene para vos una promoción muy interesante, que es la de que aproveches la digitalización para hacer los trabajos con comodidad, o en tu casa, en tu oficina, donde tengas que hacerlo, pero con comodidad. Podés bajar a tu computadora el home banking o a tu teléfono el Atlas móvil y puedes pagar los servicios, realizar las transferencias, los balances. Perfectamente te instruye totalmente el Atlas móvil o el home banking. Cualquier duda que tengas, 021-217-5000 o si querés whatsappear para despejar las mismas dudas, 0973-217-500. Y personal te está realmente ayudando con un mega plan ilimitado. Escuchá bien esto, 50% de descuento por 18 meses. ¿Y qué tenés? Tenés 8 gigas, llamadas ilimitadas por 80.000 guaraníes y además podés canjear 2 gigas con el saldo que recibís, así que puedes quedarte conectado con personal. Bueno, hoy vamos a seguir desarrollando el tema de la carne como primer asunto, amigos, amigas, pero quiero explicar cuál es el interés público en el asunto, porque de lo contrario se podría creer que esta es una disputa entre, digamos, agentes privados por asuntos privados. Nosotros tenemos que entender que la carne, la industria cárnica o el complejo de la carne, vamos a usar la expresión técnica, porque es producción, industrialización, venta, exportación, flete, etc., una cantidad de cosas, mueve 1.200, 1.300 millones de dólares año, en los años buenos. Es decir, se convirtió, estimado amigo, en el segundo producto unitario de exportación más importante del Paraguay. Y por tanto, que el sector cárnico, que el complejo cárnico funcione, es de interés público. Muchísimas personas trabajan y viven y construyen su vida, su futuro, su esperanza en el sector cárnico.
En consecuencia, es fundamental que, digamos, la comunicación pública pueda entender bien qué es lo que está pasando y qué está pasando. Lo hablamos ayer, anteayer y lo vamos a seguir hablando. El productor de carne dice, che, ustedes me están pagando nada por mi ganado en pie. Y el comprador, vos en el supermercado, estás pagando 25.000, o sea, le están pagando 4.000 guaraníes el kilo y vos el kilo de carne estás pagando 25.000 en el supermercado. Ahora, hay un tema que es así de simple, es lo que hablamos con Darío Baumgarten el lunes y quiero rápidamente decir porque ya está en línea nuestro invitado y un ratito. Y es la siguiente cuestión, estimado. Nosotros tenemos una caída de demanda en todos los niveles. Caída de demanda quiere decir menos gente quiere comprar. Menos gente quiere comprar carne en Paraguay, menos gente quiere comprar carne en el mundo. Por la pandemia, porque al cerrarse los mercados, la gente se queda en su casa, pues no hay restaurantes, no hay hoteles, no hay esa demanda. En consecuencia, se entiende que la demanda del ganado en pie ha caído y el precio está en 4.000. Eso es la lógica, ley de oferta y demanda. A menor demanda, menor precio. Hasta ahí vamos bien. Donde vamos totalmente mal, estimado amigo, es en el supermercado. Porque la demanda también cayó para la exportación de carne. La demanda también cayó para la industrialización de la carne. El mundo ya no está pidiendo la carne, hay una caída de demanda. Luego debió haber una caída del precio. Oferta y demanda. Es más, eso se está produciendo en el ganado. ¿Cómo puede ser que ese precio de supermercado no haya caído? Y ahí es donde entra el artículo 107 de nuestra Constitución. Están prohibidas las concertaciones que produzcan alzas o bajas artificiales de los precios. Es decir, que el precio no sea resultado de la oferta y la demanda. Si el precio es resultado de un acuerdo, estimado amigo, hay una violación de la Constitución. Si el precio es el resultado de un acaparamiento, es una violación de la Constitución. El precio tiene que ser resultado de oferta y demanda. Libre, punto. Víctor Bruschetti, Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne. ¿Cómo te va, Víctor? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Enrique? Buenas noches, ¿cómo están? Y a toda la teleaudiencia. Bueno, mira, tratando de entender un poco este lío del sector del complejo cárnico y queríamos que nos ayudes un poco, Víctor, a entender. Y quiero empezar con una cuestión que a lo mejor te va a choquear un poquito, pero te va a dar pie para contar lo que tengas que contar. ¿Hay o no hay un conflicto entre productores y frigoríficos sobre acaparamiento? O entre productores y intermediarios. ¿Por qué está pasando esto? Bueno, como bien lo dijiste al principio de la charla, el complejo carne, nosotros le llamamos la cadena de la carne. Sí, señor. Arranca entre la producción y continúa con todo lo que es la industrialización y luego la comercialización de la misma, ¿verdad? Nosotros lo que estamos viendo como productores, como los productores de carne propiamente dicho, es que hay una reducción sistemática del precio desde hace más de 24 meses en forma prácticamente lineal para abajo y hay un comportamiento de precio de comercialización tanto interno como externo que va inclusive con tendencia al alza. No estamos nosotros encontrando cuál es la fórmula que pueda avalar lo que vos mismo dijiste, que es la oferta y la demanda, ¿verdad? Que es la ley máxima que debería regir para cualquier tipo de producto. Y nosotros somos básicamente tomadores de precios. Nosotros le vendemos a quien nos quiera comprar al precio que ofrezca. Entonces, si bien podemos decir que hay un conflicto, en realidad lo que hay una gran asimetría que estructuralmente tiene esa asimetría. Víctor, y es lo que genera este conflicto. ¿Podemos compartir uno de los gráficos que vos tuviste la amabilidad de enviarnos, por favor? Por supuesto. El gráfico de las curvas, yo quiero, si podemos compartir, para que la gente entienda un poquito lo que está contando Víctor. Esta curva roja de abajo, estimado amigo, es el precio
kilo gancho. Esto es la carne sin proceso, ¿verdad, Víctor? Esa es de la carne sin proceso. El kilo gancho es el resultado posterior a la faena misma y es lo que queda de carne comercializable, que es lo que nosotros le llamamos el kilo gancho. Quédate ahí, Víctor. ¿Verdad? ¿Podemos poner esto en pantalla para que la gente vea directamente la gráfica, por favor? Un ratito y después volvemos a estudio, a piso. La curva de abajo, estimado amigo, es el precio que se le paga al que produce la carne. Y fíjense ustedes, como estaba contando Víctor, es una curva descendente y finalmente al principio del año 2020 se derrumba totalmente. La curva de arriba en negro, ¿verdad?, es el precio del kilo exportado. Y como ustedes pueden ver, hay un proceso inverso, por lo menos en una parte de la curva significativa que es enero de 2020. ¿Qué está pasando acá, Víctor? Bueno, básicamente, para comentarte bien cómo viene la estructura, ¿verdad? Hay 4 o 5 propietarios de industrias y nosotros somos 150.000 productores, que tenemos un hectare de casi 14 millones de cabezas y tenemos que comercializar para lo que es ganado de corte, ganado de carne, vamos a decir, dentro de esos propietarios de industria, que son al final en total 11 plantas, que son las que están habilitadas para exportación y de las que tienen el registro en donde nosotros podemos tomar los datos, ¿verdad? Lo que vemos básicamente, como te dije, es un comportamiento de precio descendente. Nosotros tomamos ese precio. Lo que ocurre básicamente en marzo y abril, yo creo que tenemos que hacer un paréntesis en todo porque no hay una referencia dentro de lo que podemos tomar datos reales y de comportamientos reales, ¿verdad? Porque es una cuestión coyuntural sin precedentes que creo que lo que hace es distorsionar muchas veces también las cuestiones y que ojalá eso no sirva tampoco para una excusa para lo que fue anteriormente el comportamiento, ¿verdad? Claro, ahora ahí, Víctor, lo que pasa es que yo supongo que ustedes tienen que trabajar un poco sobre el análisis sectorial. ¿A dónde quiero llegar? Cuando vos me das a mí el dato, que te juro que ahora estoy aprendiendo ese dato, que hay 150.000 productores sobre 4 industrializadores, convengamos algo, es muy fácil hacer un acuerdo entre 4. ¿O no? Mira, yo no te puedo asegurar nunca una cosa como esa, pero básicamente es totalmente asimétrico una condición como esa. A ver si entiendo bien. Nosotros tenemos solamente 4 grupos empresariales que tienen frigoríficos. Sí, son 4 o 5 los que tienen frigoríficos. Te aclaro, 11 plantas. Son 11 plantas frigoríficas que procesan o que deberían procesar lo que nosotros producimos año a año. Pero vos sos muy elegante, Víctor, perdón que me ría, muy elegante al decir asimétrico. No, un proceso de concentración, perdóname. Perfecto, lo estás diciendo vos, Enrique. Claro, pero es que yo no tengo nada contra los frigoríficos, al contrario, me encantaría que vayamos todos para adelante, pero convengamos que esas cifras que estás dando vos, Víctor, son de un proceso de concentración. Es decir... ¿Sabes? Yo creo que esto pasa más por políticas corporativas, evidentemente. Podemos asumir que es una cuestión como esa, y parte también como un compromiso con toda la cadena. Y nosotros no podemos mantener toda una estructura detrás cuando no tenemos un compromiso serio desde el inicio hasta el final de la cadena. Claro. Nosotros los ganaderos con la industria y la industria con los productores, porque si el productor no tiene la posibilidad de comercializar su producto o simplemente va a ser siempre un tomador de precios, y la industria va a poder manejar el precio como lo hacen en el momento de ofrecer los precios, porque ellos nos dicen hoy, por decirte, un lunes se tiran los rangos de precio para la semana y bueno, el ganadero toma la decisión si es que va a comercializar o no su ganado a esos precios y toda la condición que pueda tener el mercado
ya queda absolutamente al margen de lo que nosotros podemos tomar esa decisión. Por eso te insisto, como ganaderos somos tomadores de precios. Y en esto creo que sí hay muchísima charla pendiente para conocer cuál es la política que ellos quieren aplicar, ¿verdad? Saber básicamente qué es lo que nosotros vamos a hacer. Víctor, con todo, mira, o sea, obviamente vos sos un conocedor profundo del tema y yo soy solamente un observador de titulares de medios, ¿verdad? Digamos, esa es mi base informativa. Pero sobre estos datos que vos estás brindando y sobre el fenómeno que se está produciendo, yo te diría que esto no nos tiene que conducir a una conversación, nos tiene que conducir a una liberalización, porque son cosas muy distintas. La conversación implica la continuidad de un acuerdo de precios y la liberalización implica meter competencia en los precios. Y yo lo que creo es que mientras tengamos acuerdo de precios, nosotros vamos a tener en el supermercado la carne a 25.000 y vos vas a cobrar 4.000. Para mí es simple, pero no porque yo quiera, sino porque es lo que se produce cuando se genera, digamos, desde un conglomerado concentrado a un conglomerado muy abierto, como son 150.000 productores. La transición, está claro que los 4 pueden llamarse por teléfono y decir, che, loco, vamos a pagar esto. ¿Por qué? Porque nosotros concentramos el 100% de la demanda y no está bien eso. No, por supuesto. Por eso hablo que es completamente asimétrico, ¿verdad? Ahora, esta mañana hablamos nosotros con Luis Villasanti, el presidente de la Rural, mismo tema en ABC Cardinal, y él agregó un elemento que a mí me gustaría, quiero saber tu opinión, Víctor, y es el proceso de intermediación. Porque también nos explicaba hoy Luis Villasanti que, digamos, entre el productor y el frigorífico, o el productor y la boca de expendio, la venta, digamos, hay una cadena de intermediación comercial, ¿verdad? Que yo no estoy discutiendo que exista, ni estoy discutiendo su derecho a la renta tampoco, para nada, cero. Pero quiero saber si esto está incidiendo o no en el tema. Y la verdad que poco podría comentarte al respecto, Enrique, porque generalmente el frigorífico hace la comercialización y lógicamente en el caso de la intermediación a los puntos de venta, ellos tienen acuerdos privados que poco o nada yo puedo... entiendo. Espera, a ver, no, es un datazo el que me estás dando, me estás enseñando una cosa que yo... Es decir, vos no hablaste nunca ni vas a hablar, ni habla el sector con los supermercados, hablan los frigoríficos. Así mismo, nosotros no tenemos ningún contacto en la comercialización, es decir, nosotros no somos comercializadores, el productor no comercializa su producto a consumidor final, el productor comercializa su producto hasta la puerta del frigorífico, donde el frigorífico procesa y se encarga de esa comercialización. Nosotros no intervenimos en la comercialización. Entonces, digamos, ¿podremos decir de alguna forma que hay una chance de que el problema esté entre frigoríficos y supermercados? No, yo no creo que haya problema entre frigoríficos y supermercados. Básicamente, generalmente los supermercados utilizan ciertos productos como gancho, como propiamente se dice, que con eso estira a la gente a ir a las tiendas y comprar otro tipo de productos de la canasta y con eso hacen el mix de venta. Y yo no creo que ahí esté algún problema. Básicamente me parece a mí de que tenemos que hacer el estudio de dónde está la diferencia entre el precio que nosotros recibimos como productores, como criadores y productores de la materia prima, y posteriormente por qué se transfiere de esa manera en la comercialización, tanto en la exportación como en el mercado local, ¿verdad? Claro, yo no quiero meterme en la piel del ministro Rodolfo Friedman en este momento porque ha de ser bastante complicado, pero te diría que si yo fuera el ministro Friedman, haría ahora una pequeña investigación, ¿verdad? Y diría lo siguiente: si estos precios no empiezan a reflejar el resultado de la demanda real en 15 minutos, yo
entro en la cadena para que el producto del productor sea el que vaya al supermercado. Y te aseguro que en 10 minutos se derrumba el tema. Pero no sé, te estoy diciendo nomás en voz alta un pensamiento, ¿verdad? Mira, Enrique, el precio, el comportamiento del precio, reitero nuevamente, el comportamiento del precio viene en declive hace más de 24 meses. O sea, esto ahora explotó porque estamos en una situación coyuntural complicada, muy sensible, donde todos estamos prestando atención a todo lo que nos rodea, tenemos un poco más de sensación de las cosas que nos están costando. Entonces, básicamente ahora llama la atención, y yo celebro que esto llame la atención, porque para nosotros los productores esto tiene un fin muy cercano, ¿verdad? En el sentido de que si esto continúa de esta manera, no hay forma de sostener la producción. Claro, absolutamente no hay forma de sostener la producción. Y para mí ese es el tema, perdóname, Víctor, te interrumpa ahí un ratito nomás, porque después ya te tengo que dejar. Para mí ese es el tema más importante, digamos, y quiero que sepa que esto es lo que le estoy reclamando al ministro de Hacienda, a José Cantero, al presidente del BCP, etcétera, etcétera, desde el 15 de marzo. Tengo fecha porque tengo los artículos escritos, ¿verdad? Y es que si nosotros no preparamos el aparato productivo de nuestro país para dar un gran salto al terminar la pandemia, estamos fritos. Vamos a convertir en crónica la situación de desempleo y de raquitismo económico. Y eso es lo que no tenemos que permitir ni un segundo. Por eso es que hay que resolver este problema. Absolutamente. El campo es parte de uno de los 3 pilares que tiene la recuperación económica, y eso no lo decimos nosotros, ¿verdad? Pero básicamente si continuamos con políticas corporativas de este tipo, yo creo que no tenemos futuro, Enrique. Y es ahí donde te decía que de una buena vez por todas tenemos que sincerarnos, y que si se va a poder comercializar, si ellos van a poder comercializar, la industria, va a poder comercializar completamente la producción que tenemos, perfecto. Y si no, lo tiene que decir, porque hay que buscar alternativas. Y las alternativas que busquemos para el productor también le benefician al consumidor, lógicamente, siempre que estemos dentro de la oferta y la demanda. Eso no hay nada que discutir. Mientras no estemos con la oferta y demanda a los pies de cualquier negocio nuestro, y vamos a tener este tipo de problemas estructurales grandes en la economía. Y esto se puede convertir en una bola de nieve muy importante, Enrique. Eso es lo que hay que entender. Te termino con esto, Víctor, y muchas gracias por tu tiempo. ¿Están ustedes en contacto con el ministro Friedman? Estamos en contacto, sí, asiduamente con él. ¿Y qué tal optimismo, pesimismo, neutralidad? ¿Cómo es el tema? No, nosotros vemos con optimismo, porque él está haciendo las gestiones pertinentes sobre todo lo que el sector le está pidiendo. Y yo creo que eso es muy bueno, sobre todo en estas situaciones de crisis, ¿verdad? Ojalá que podamos concretar todo, y otra cosa más importante, ojalá que podamos tener la celeridad que merece este preciso momento, ¿verdad? Correcto. Víctor, gracias por tus datos. Nos quedamos cortos, obviamente nos quedamos cortos, pero muy amable por la participación y darnos este pantallazo un poquito de la cuestión estadística. Víctor Bruschetti, gracias por estos datos, gracias por tu tiempo. Cuando quieran, gracias a ustedes, buenas noches. Buenas noches. En línea, otro tema totalmente distinto, el doctor José Casañas Levy. Hola José, ¿cómo te va? Hola Albert, ¿cómo estás? Un gusto. Bien, gracias por atendernos, José. Mira, el tema que queríamos abordar contigo rápidamente es el conflicto que hay sobre la unidad de criterios del Ministerio Público. Tiene que ver, José, como excusa te planteo esto, con las distintas conductas que hubo en el Ministerio Público sobre casamientos, por ejemplo, durante la pandemia, o sobre imputaciones, o sobre puenteos. Y hablando con Lourdes Samaniego, y con Miriam Rodríguez y con Óscar López, que son fiscales, yo creo que quedó claro para toda la gente que escuchó, no hay unidad de criterios en el Ministerio Público. Es decir, cada fiscal y cada fiscalía adjunta es un feudo que hace lo que quiere, José. Y como vos sos parte de los redactores del Código Penal y del Procesal Penal y compañía, ¿cómo se explica esto? Bueno, yo vengo diciendo hace mucho tiempo. ¿Pueden ponerme más fuerte el retorno? ¿No le escuchas, José? ¿Me escucha bien, Albert? Un poquito más fuerte necesito. No es tu culpa, José, acá nuestro retorno. Ahora sí, dale. Hola. Bueno, yo
vengo diciendo hace mucho tiempo en la cátedra y en diferentes lugares que nosotros necesitamos construir en el Ministerio Público y en el Poder Judicial lo que se llaman protocolos de actuación, que son referencias que la máxima autoridad le da a los que trabajan en el Ministerio Público o en el Poder Judicial. De tal manera justamente a que se tengan criterios uniformes, porque eso es lo que le da seguridad jurídica a la ciudadanía. Más allá de la individualidad, la autoridad de cada fiscal, su fiscalía, el Ministerio Público es un solo órgano. Y entonces lo ideal sería que ante casos similares se actúe de la misma manera. Esa es mi opinión ya hace tiempo. Y respecto del caso puntual que vos decís, a mí me da la impresión, Albert, que se está sobredimensionando la situación. Ya está prevista la ley del tema de la violación de la cuarentena, lo cual a mí me parece realmente un poco forzado, pero bueno, está aplicando. Y ahora, convertir esto en un tema como fuera algo, un crimen, me parece que está exagerando. Claro, es que aquí, José, es que entran dos criterios diferenciados, porque lo que hablábamos con Lourdes Samaniego con respecto al casamiento Esculi Martínez, es que ella dio un instructivo, yo creo que filosóficamente correcto, pero procedimentalmente irregular, particular para el fiscal López. Es un instructivo particular. Yo creo que la irregularidad está en la particularización. Pero filosóficamente es correcto, porque ya lo que dice en el instructivo, y tenemos la copia de ese instrumento, es no impute gratuitamente. Vaya, averigüe los datos, haga la carga penal, pero no impute gratuitamente. Esa es lo que le dice y es lo que ejecuta el fiscal López. Pero eso es correcto. Sí, yo comparto eso filosóficamente. Ahora, en la Fiscalía de Luque, al costadito nomás, en el límite de la adjunta número 2 a la adjunta número 3, tenemos un criterio distinto, y es entre allane e impute, y además prive de libertad. Entonces, bueno, yo creo que eso no debería ocurrir. Vale decir, el Ministerio Público, como te dije, debería tener un criterio uniforme en casos similares que los dos señalando. Y además me parece, más allá de que a las moro y todo eso me parece simpático que haya personas idas a partir de un casamiento, todo el tema de la flagrancia es realmente tal, y creo que se está abusando de la criminal cuando se le detiene a personas a lleva de... José, te puedo pedir, vamos a hacer algo, vamos a entrar vía telefónica porque esto está muy complicado. Es más, creo que es mejor hacer telefónico nomás luego. Pedro, llámale a José y seguimos esta... Dale, para evitar el corte, porque no tenemos buena calidad. Es un problema sistémico, vamos a llamarle. Así que avísame cuando estamos hablando con el doctor José Casas. ¿Ya? José, perdón, pasamos a telefónico. Sí, estabas diciendo lo de la unidad. Te escucho. Yo creo que tiene que haber una unidad de criterio, porque de hecho eso es lo que dice la ley orgánica del Ministerio Público, ¿verdad? El Ministerio Público es una institución que está encargada de la persecución de los delitos, pero en ese ejercicio de la persecución tiene que ser uniforme en los criterios que utiliza. Si estamos hablando de un mismo delito, que es el incumplimiento de la cuarentena, el protocolo tiene que ser igual, no puede ser diferente. No hay demasiadas diferencias en que un casamiento se publique por redes o que el vecino llame a decir que se está haciendo. No hay diferencia en eso, el hecho es el mismo. Entonces el comportamiento del que persigue el hecho tiene que ser similar. Y esos criterios se tienen que bajar a partir de protocolos, a mi criterio, Albert, a mi criterio, por lo que yo creo de la ley orgánica y lo que yo interpreto de la ley orgánica, no de los fiscales adjuntos, del fiscal general del Estado. Esa es la máxima autoridad. Ahí es donde yo entro, José, y yo no quiero
evitar la controversia, pero tampoco quiero meterte en una controversia que vos no quieras entrar. Pero yo creo que aquí, después de lo conversado con los fiscales que te mencioné, a mi modo de ver queda claro que hay un incumplimiento de funciones derivadas del artículo 52 de la ley 1562 o 1564, no me acuerdo muy bien. 1562. 1562, que dice, señora, usted tiene que imponer una uniformidad de criterios en situaciones especiales. Y Sandra Quiñones no hizo ese trabajo, José. Yo te voy a decir lo que está ocurriendo hace un tiempo, ¿verdad? Desde la sanción de esa ley orgánica del año 2000, ¿verdad?, se fue desvirtuando un poco la estructura del Ministerio Público en el siguiente sentido. Los fiscales adjuntos, y uno lee la ley orgánica y se va a dar cuenta, son en realidad una especie de gerentes de administración de ciertos sectores de la Fiscalía. No son ni siquiera superiores de los fiscales. Los fiscales son autónomos. Exacto. La única autoridad superior es el fiscal general. Y por eso es que los fiscales adjuntos solamente se encargan de organizar esa serie de unidades, pero no tienen una autoridad superior. Y ese es un concepto que se fue desvirtuando. Y entonces de repente uno encuentra cosas de los fiscales adjuntos que realmente no están en sus atribuciones. Un fiscal adjunto no puede dar un instructivo. No. Claro, por eso te dije, creo que desde el punto de vista formal la actuación de Lourdes Samaniego es irregular, aunque desde el punto de vista filosófico yo comparto todos sus criterios. Pero la actuación es irregular porque ¿cómo ella va a dar un instructivo? Te vuelvo a decir, lo que pasa es que la práctica distorsionada de la aplicación de la ley 1562 orgánica del Ministerio Público hizo que hoy esté muy poco claro cuáles son las atribuciones del adjunto, bastando sin embargo que uno se vaya a la ley. Claro. En la ley es donde se establecen las atribuciones, pero la práctica, Albert, en estos 20 años hizo que se distorsione esa situación. Sí, bueno, pero a ver, José, yo no quiero obligarte a realizar juicio de valor, pero yo sí voy a hacer juicio de valor sobre una cuestión histórica. El hecho de que haya habido fiscales que no cumplieron sus atribuciones no es una disculpa para que la señora Sandra Quiñones deje de cumplir sus atribuciones. Y hasta donde yo sé, por lo averiguado en todas estas conversaciones que te estoy comentando, el artículo 52 le obligaba a Sandra Quiñones a realizar un instructivo específico para la pandemia, porque era una situación especial que requería efectivamente un marco referencial para aplicar el Código Penal. Y eso no se hizo. Y a mi juicio, el no haber hecho eso, primero, mantuvo una práctica irregular, que los adjuntos den instructivo, y segundo, es un mal desempeño de funciones, porque incumple una obligación de la ley. Bueno, vos sabés que el mal desempeño es una figura constitucional que tiene interpretaciones laxas en el sentido que se aplican al caso concreto, ¿verdad? Entonces, en su momento, ¿quién hace esa interpretación? Y hace la Cámara de Diputados, ¿verdad? Sí. En la práctica es así, y eso es lo que manda la Constitución también. Pero yo creo que también es importante, Albert, lo que estamos viendo en este momento de crisis, ¿verdad?, para darnos cuenta que hay una serie de actos que el Ministerio Público no debería involucrar. Por ejemplo, en el tema de la barrera, por ejemplo, en el tema de pedir permiso por el tema de pandemia. Yo insisto con eso, ¿verdad? Y lo digo en todos los foros, lo digo en la escuela judicial, lo digo en mis redes sociales. No tiene el Ministerio Público que estar en la calle haciendo una barrera con un funcionario policial. Pero bueno, son cosas que la presión de repente ciudadana hace que uno cometa hechos que de repente no le corresponden hacer. ¿Sabes lo que pasa, José? Todo eso que acabas de decir, yo, si fuera diputado, al nivel acusatorio. Porque todo eso que acabas de decir muestra que la dirección del Ministerio Público no está entendiendo su tarea. Aquí tenemos el artículo 52, estimados amigos, que es la que habilita la realización de instructivos para generar, ¿qué cosa? Lo que estamos hablando con José Casañas Levy. Unidad de criterios.
baja un poco más, un poquito, quiero... Acá está, perdón, más abajo, ahí. Artículo 52, unidad de criterio. Para mantener la unidad de criterio y estudiar los asuntos de especial trascendencia o complejidad, la cuarentena. El fiscal general del Estado se reunirá periódicamente con los fiscales adjuntos de otros funcionarios del Ministerio Público, en los casos en que por su dificultad, generalidad o trascendencia pueda resultar afectar la unidad de criterio, emitirá instructivos generales. Sandra Quiñones no hizo eso, José. Bueno, pero te quiero hacer un contrapunto ahí, Albert, Sí, si me permitís. sí, claro. Sí, es cierto que el instructivo no salió de la Fiscalía General, ¿verdad? Ahora, la pregunta que hay que hacerse es, ¿el instructivo salido de un adjunto es un instructivo válido? No. Y bueno, a mi modo de ver, yo creo que esa es también una perspectiva que hay que observar, ¿verdad? Tal vez el hecho de no advertir a los adjuntos que no lo pueden hacer, sí se pueda entender como una falencia de la Fiscalía General. Pero el hecho de no hacerlo es una atribución que tiene el fiscal general, en el sentido que el fiscal general tiene que resolver, bueno, acá necesito emitir instructivos, o acá no necesito hacer. Pero, ¿Me explico? Sí, José, pero permitime una consideración fáctica. No quiero entrar en los casos en que por su dificultad, generalidad o trascendencia pueda resultar afectar la unidad de criterio, está clarísimamente hablando de una situación de emergencia como la derivada de la aplicación del artículo 68 de nuestra Constitución. Fíjate vos que es la primera vez en la historia del Paraguay que se aplica el artículo 68 de la Constitución y los decretos derivados. Por tanto, la situación entraba de pleno derecho en el segundo párrafo del artículo 52. La fiscal general del Estado simplemente pasó por arriba. Y ahí, es que por eso yo empezaba diciéndote, ¿verdad?, que yo creo, y vengo diciendo hace mucho tiempo, que en realidad los instructivos tienen que formar parte del léxico de los fiscales. No solamente en este caso, en caso de violación, en caso de desaparición de personas, en caso de trata de personas, en algunos casos hay y en otros casos no hay, pero eso tiene que formar parte del compendio normativo y eso es lo que de repente no se entiende. Claro, pero eso, el no entender significa que no estás desempeñando adecuadamente la función. Eso no es lo que yo voy, José, ¿entendés? El fiscal general del Estado es un tipo que tiene que tener quilates intelectuales suficientes para entender lo que la ley quiere. Y si no entiende, mal desempeña sus funciones y tiene que ser removido. Así de simple es. Nosotros sí, no... es una interpretación válida, pero también hay que señalar, como yo te digo, Albert, que la figura del mal desempeño es una figura grave en cuanto a consecuencias puede tener, ¿verdad? Entonces también ese es un factor, un análisis bastante complejo, ¿verdad? Yo no digo que vos no tengas razón, pero te señalo nomás que es un análisis bastante importante el decir, porque con ese criterio yo tendría que decir que en todos los casos en los cuales no se emitió instructivo hay mal desempeño. Yo te diría que este es un caso demasiado evidente y de demasiada magnitud, que eventualmente hay un nivel de discrecionalidad establecido en la ley que claramente deja fuera a las situaciones excepcionales como esta, una situación cataclísmica. Sí, es posible, como el caso de secuestro, como los casos de violación, etcétera, que son casos extremos, ¿verdad? José, simplemente agradecerte enormemente el tiempo que nos estás dispensando y muchísimas gracias por esta conversación de derecho. A mí me encanta, creo que a vos también te encanta y realmente un placer, un gustazo, José. Un gusto, Albert. Igual, José Casañas Levy, doctor, era candidato a la Corte Suprema de Justicia y fue uno de los autores, estimado mío, uno de los participantes del proceso de gestación del nuevo sistema procesal paraguayo, penal.